El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Te has preguntado alguna vez cómo logro poner en acción mis pensamientos y palabras de manera que mis acciones reflejen mi fe? Pienso que el mayor reto para la iglesia del siglo XXI es cómo desde nuestra fe actuamos para provocar cambios en las personas y en la comunidad. Definitivamente, nuestras actitudes al momento de responder a las encomiendas que el Señor nos ordena pueden marcar la diferencia. En la clase de hoy veremos cómo Jesús, en su entrada triunfal a Jerusalén, desafió las estructuras de pensamiento, costumbres y dogmas religiosos que habían desvirtuado la fe del pueblo de Israel. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos disfrutemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor le bendiga una vez más en este espacio educativo de El Discípulo. Qué bueno compartir con ustedes una vez más, y en el día de hoy estaremos trabajando nuestra lección número 5, titulada La entrada triunfal, y estaremos utilizando como base el Evangelio de Mateo capítulo 21, los versos del 1 al 11. Repito nuevamente, el libro de Mateo capítulo 21, los versos del verso 1 al 11. Y tenemos un texto para que nos los podamos memorizar, que es el versículo 5 de ese capítulo 21, que dice: Decid a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y nos proponemos a través de esta clase en el día de hoy, mis queridos hermanos, como objetivos, considerar qué tipo de respuesta espera el Señor de sus discípulos y creyentes cuando se les comiendan tareas para adelantar el reino de Dios. Cuán importante es eso. El segundo objetivo es reflexionar en cómo Jesús nos modela el paso de la palabra a la acción al momento de transformar costumbres y maneras de pensar. El tercero, descubrir desde el texto bíblico cómo Jesús nos invita a mantener la integridad de nuestras convicciones aún en medio del aplauso fácil y la adulación. Y estaremos aprendiendo en el vocabulario dos palabras: Hosana, esa expresión hebrea que llegó a convertirse en una forma de alabanza y qué relación tiene con alguno de los títulos mesiánicos, ¿verdad? Esta palabra Hosana es empleada en el contexto de la cultura de Jesús y podía interpretarse como salva ahora. Y era una expresión que de alguna forma afirmaba la expectativa por el Mesías. Y lo vamos a estar viendo en la lectura que vamos a estar realizando prontamente. Hijo de David es otra expresión, y es una de las designaciones o uno de los títulos que están más presentes en la cultura y en la religiosidad de los judíos, y forma parte de una larga expectativa por la manifestación del Mesías. Con relación a Jesús, la gente, según este título, lo vio como la manifestación de ese Mesías de Dios, cuya función sería, escuche bien, la restauración política del reino de David. Eso es lo que pensaba la gente en los tiempos de Jesús. Y le invito a que busquen sus Biblias, ahí en el capítulo 21, versos del 1 al 11 del Evangelio de Mateo. Y vamos a estar dando lectura a la versión Reina Valera, que se encuentra también impresa en nuestra revista El Discípulo. Así que les invitamos así a buscar esta palabra del Señor y poder así darle lectura. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, contestadle: el Señor los necesita, pero luego los devolverá. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta: Decid a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso
y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta, el de Nazaret de Galilea. Tengamos una palabra de oración. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te pedimos que a través de esta experiencia educativa hables a nuestros corazones. Gracias por cada hermano y hermana que nos escucha a través de estas ondas radiales. Te pedimos que tú te glorifiques en sus vidas y que esta palabra sea como una semilla sembrada en sus corazones. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das. Y es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Cuando leemos esta porción del capítulo 21 de Mateo, lo primero que nos viene a la mente es: ya viene por ahí la Semana Mayor o la Semana Santa. Y sí, ciertamente estamos ya bien cerquita de esa semana donde celebramos la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la clase de hoy inicia con este momento de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y cuando vemos esta lectura y la analizamos, nos damos cuenta que podemos obtener de ella muchas enseñanzas pero muy importantes. Y una de las cosas que podemos aprender de esta lección que estaremos estudiando en el día de hoy es acerca de esas actitudes nuestras, sobre la manera en que nosotros respondemos a esos reclamos que el Señor nos hace. Y nos hace porque son inherentes al Evangelio del Reino de Dios. Cuando usted y yo recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, mis queridos hermanos, mire, de igual manera nosotros tenemos que responder a esos reclamos del Señor, a esos mandatos que Él nos da, y más cuando son relacionados al Evangelio del Reino de Dios. Y esta lección nos enseña, ¿verdad?, cómo nosotros podemos, ¿verdad?, acercarnos y cómo podemos responder a esos reclamos que son inherentes al reino de los cielos. Porque pienso que el texto nos presenta a través de ese ejemplo de estos discípulos cómo su nivel de obediencia y compromiso demostraron esa fidelidad a Dios y esa fidelidad a una causa mucho mayor que no necesariamente la tenemos que entender en su totalidad. Así que es importante nosotros entender que aunque quizás no comprendamos la totalidad de lo que Dios nos manda hacer, esa actitud de obediencia y compromiso demuestran fidelidad, pero a la misma vez aportan al cumplimiento de su palabra. Y eso nos hace preguntarnos y nos hace ver cuál es la fuente. ¿Qué es lo que nutre nuestra capacidad de nosotros poder responder a esas encomiendas que el Señor nos da? ¿Qué es lo que nutre esa capacidad? También vemos cómo a través de esta lección Jesús nos presenta, ¿verdad?, en medio de esa entrada triunfal, cómo a través de esa acción Él desafió esas estructuras de pensamiento, esas costumbres, esos dogmas religiosos que de alguna u otra manera se habían desvirtuado de lo que era la creencia original del pueblo de Israel, de esa fe, porque con el pasar del tiempo se desvirtuó mucho. Y vemos a Jesús entonces que viene para demostrar a través no solamente de sus palabras, sino de sus acciones. Y es cómo nosotros podemos
hacer que nuestro pensamiento, lo que hay en el entendimiento nuestro, lo podemos convertir en una acción. Y eso, para la iglesia del siglo XXI, es muy importante. Es cómo podemos lograr que nuestro pensamiento, la fe que nosotros afirmamos, cómo podemos ponerla en obra, en acción, de manera que actúe para que transforme a las personas. Porque entendemos ciertamente que quien provee la transformación es el poder del Espíritu Santo del Señor. Pero nuestra responsabilidad está en ser agentes de acción, de manera que a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, ellos puedan entonces ver esta acción que los lleva a tener un encuentro con el Cristo resucitado. Y pienso que nosotros podemos realizarlo y podemos hacerlo. Y estamos siendo desafiados constantemente. Nuestra fe nos desafía para que podamos llevar este mensaje. Y cuando vamos al análisis de la Escritura y vamos al libro, ¿verdad?, de Mateo, el capítulo 21, los versos del 1 al 11, vemos que esta entrada de Jesús estaba marcando lo que iba a ser esta proclamación de quién era el verdadero Mesías de Israel. Porque había unos entendimientos acerca de lo que debía ser el Mesías. Para el pueblo de Israel, el Mesías tenía que venir para hacer un cambio radical allí en el pueblo, y pensaban en un cambio político, porque estaban cansados del imperio romano que los estaba hostigando y que estaban siendo oprimidos por este imperio. Y ellos pensaban que este Mesías venía para derogar todo eso, para vencer al imperio romano. Sin embargo, Jesús les estaba demostrando a ellos con sus acciones otra cosa, otro mensaje, que era la verdadera característica de, miren, el Mesías de Israel. ¿Cuál era ese verdadero Mesías de Israel? Y en medio, ¿verdad?, de un momento que se celebraba la Pascua. Y pienso que esa entrada de Jerusalén marcó una gran diferencia, porque estaba afirmando el carácter mesiánico de nuestro Señor. Y vemos en el texto que está desafiando y está confrontando en esa entrada triunfal de Jesús esas autoridades religiosas de la época, pero de igual manera aquellos círculos de poder romanos. Fíjense que la entrada de Jesús marcaba un gran contraste. En aquellos tiempos, cuando un general romano invadía y conquistaba, había una entrada triunfal de todo ese imperio, especialmente el líder en un caballo, y afirmaba ese poderío, ese señorío. Sin embargo, vemos en Jesús un contraste. No está entrando en un caballo con fuerzas militares, sino que está entrando en un pollino, en un asno, ¿verdad? Y está entrando sobre un pollino que tiene un significado de paz que está ahí. Así que el que viene entrando viene en un espíritu de paz para restaurar, para llegar al corazón de ese pueblo. Así que este Mesías que estaba siendo esperado por el pueblo estaba mostrando a través de sus acciones unos atributos totalmente diferentes a lo que ellos estaban esperando. Qué hermoso, ¿verdad?, cuando el Señor cambia así nuestra manera de pensar y quizá nuestro entendimiento. Vemos que Jesús, con sus acciones, vemos que empieza a transformar nuestro ser, nuestro corazón, nuestro entendimiento de ver las cosas. Y me gusta mucho esta porción del texto porque es un reto, es una confrontación que Dios nos está haciendo. Y día a día nos hace esa confrontación. Nos las hace a usted y nos las hace a mí cada día cuando Jesús entra en nuestras vidas. Porque cada día tenemos que dejar que el Señor ministre en nuestro ser a través de su Espíritu Santo. Y cada día el Señor nos va mostrando un entendimiento hermoso,
un entendimiento donde lo que afirmamos es el señorío de Jesús y cómo su vida, su testimonio se convierte en nosotros en una guía para nosotros vivir, para actuar y ser de ejemplos. Vemos entonces que a través de esta entrada de Jesús, donde vemos que el mismo escritor de Mateo afirma que todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta, ¿verdad? Decida la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y vemos ahí que el escritor de Mateo lo que está buscando es cómo se cumple esas profecías que los vemos a través del libro de Isaías, el libro de Zacarías. Pues, para Mateo es importante que la gente conozca que esta figura de este Mesías, de Jesucristo, está siendo afirmada a través de esas profecías que se dieron en el libro de Isaías y también en el libro de Zacarías. Y como les dije, Jesús entró a Jerusalén sentado sobre un asno, sobre un pollino. Y vemos ese paralelismo poético que está ahí, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que habla de un asno y un pollino, y no significa que se sentó encima de los dos a la misma vez. No, es que se usa ambos términos, ¿verdad?, tanto asno como pollino, pero ciertamente vemos que se refieren al mismo animal. Así que Jesús vino sentado en un solo animal, en un asno, o también se le conoce como un pollino. Y me encanta mucho la expresión del pueblo, porque fíjense, Jesús está entrando a Jerusalén. Y vemos entonces que comienza esa expresión: tu rey viene a ti. Tu rey viene a ti. Pero miren cómo llega. Llega manso y sentado sobre un asno. Como les dije anteriormente, no viene como un reconocido militar ni como un gobernante, sino que fíjense en lo que distingue este rey que viene. Es una persona mansa. Es una persona que viene a servir. No viene a estar dando instrucciones como quizá lo hacen estos militares o estos reconocidos militares, sino que viene a servir en contraste con esa autoridad quizá militar. Y vemos entonces que entra en un ambiente de alegría, pero esa alegría proviene porque viene en símbolo de paz, viene para servir. ¿Cuánto necesitaba el pueblo de un Mesías que viniera en son de paz, de un Mesías que viniera a servir a aquellos que estaban en necesidad? Y no podemos olvidar que en el contexto en el cual se está dando esto, la ciudad en Jerusalén estaba celebrando, como les dije, esta fiesta. Así que venían personas de diferentes ciudades. Y podemos decir que el tamaño de la multitud allí donde estaba Jesús siendo recibido era una multitud grande, grandísima. Y había una expectativa, ¿verdad? Esa expectativa de que aparecería el Mesías tan esperado. Y por eso es que vemos que se dan estas expresiones de alabanza, Hosana, Hosana, ¿verdad?, de un sector que estaba allí. Pero de igual manera habían otros que preguntaban: ¿quién es este? ¿Quién es este que está entrando? Y nos damos cuenta entonces que quizá mientras unos estaban alabando al Señor y recibiéndole con expresiones de Hosana, habían otros que estaban preguntando: ¿quién es esta persona? Y quizá con una actitud de rechazo, porque quizás había más de una percepción acerca de Jesús. No todos veían a Jesús como el Mesías. No todos veían a Jesús como aquel que venía a traer paz, aquel que venía a traer alegría al corazón de aquellos que estaban en necesidad. Jesús estaba allí teniendo con su entrada triunfal un choque en la mente de todas esas personas. Entonces, cuando vemos esta experiencia del texto, vemos unas enseñanzas que resaltan. Una de las cosas que tenemos que afirmar es qué es lo que nos motiva a nosotros a realizar nuestras tareas, nuestras
encomiendas. Y cuando analizamos esto nos damos cuenta que quizás las motivaciones pueden ser que la persona que nos está pidiendo eso es un jefe, es una autoridad superior, así que no tenemos ninguna otra opción, simplemente seguir las instrucciones. Quizá lo que nos motiva es esa expectativa de que vamos a obtener algún beneficio, ¿verdad?, de lo que se nos manda hacer. O otra motivación puede ser, ¿verdad?, por el mérito, por el respeto, por la credibilidad que le conferimos a quien nos está encargando esa encomienda, porque le tenemos un respeto, hay un mérito que está ahí. Me encanta mucho porque las instrucciones que recibieron los discípulos, aunque quizá podían tener diferentes elementos que no estaban totalmente claros para ellos, me encantó porque ellos ejecutaron según así el Señor les había ordenado. No tenían quizá el entendimiento completo de qué era lo que Jesús les estaba solicitando. Sin embargo, ellos obedecieron porque entendían que había un bien común, entendían que había algo mucho mayor a ellos que iba a estar ocurriendo. Y eso lo vemos, mis queridos hermanos, día a día en nuestra vida. Cada día el Señor nos hace unas encomiendas que tienen que ver con el Evangelio de Dios y nos plantea quizás aspectos donde quizás no del todo esté explícito para nosotros o para nosotras. No todo quizás lo vayamos a entender cuando el Señor nos mande a hacer algo, cuando así Él nos diga que tenemos que actuar. Sin embargo, tenemos que tener esa certeza que todo lo que hagamos, encomendados por Dios en bienestar del Evangelio, tendrán una función de un bien mayor. Aunque no lo entendamos, aunque no podamos explicarlo, mis queridos hermanos, nuestra acción de obediencia va a ir amarrada a un entendimiento de que lo que vamos a hacer en el nombre del Señor tendrá un bien mayor. Qué hermoso es poder tener ese entendimiento. Y sabemos que hoy en día, más que nunca, estamos entrando en grandes ciudades que hoy en día nos retan definitivamente a vivir unos estilos de vida que quizás son contrarios a lo que afirman nuestros valores, lo que afirma nuestra fe. Y van a poner ahí contra la pared nuestro carácter y pondrán contra la pared nuestra identidad. Pero no podemos olvidar quién nos ha llamado y quién nos ha ordenado realizar la labor en cada ciudad. Porque en cada entendimiento nuestro, mis queridos hermanos, en cada entendimiento nuestro, vemos que la identidad de Jesús está bien marcada en nuestra vida. Y cuando dejamos que esa identidad de Jesús marque nuestra vida, lo que hace es que nuestro carácter comienza a ser único, auténtico, así como lo era el Mesías prometido. Así que pienso que hoy en día hay muchas ciudades donde tenemos que entrar. Y tenemos que entrar porque así el Señor nos ha encomendado. Y quizá tengamos nuestros encuentros porque quizás sus valores son distintos a los valores que encarna el Evangelio. Pero el Señor nos invita a que con nuestras acciones podamos nosotros enviar un mensaje hermoso. Me encanta mucho porque Jesús comenzó a modelar a sus discípulos y empezó a modelar a toda la multitud la manera en que se hace, ¿verdad?, la palabra acción. ¿Cómo logramos que esa palabra se vuelva acción? Y esa acción de Jesús lo que estaba confirmando era su verdadera identidad como Hijo de Dios, con una agenda de bien, con una agenda de redención. Y sabemos que para nosotros lograr eso, tenemos que tener una fuerte convicción de lo que hemos creído y en quien hemos creído. De esa manera el Señor así comenzará a trabajar en nuestras vidas de manera hermosa. Y no olvidemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Ese poder del Espíritu Santo está con nosotros, que nos ayuda y que nos ayuda a nosotros poder responder a los diferentes desafíos.
Así que, mis queridos hermanos, respondamos desde nuestra fe con la autenticidad, con la conciencia de identidad y con una voluntad proactiva. Que así el Señor les bendiga y permítame tener una palabra de oración. Señor y Dios, que nutre y enriquece nuestras vidas con la capacidad y voluntad para acoger con obediencia las encomiendas y los reclamos que tú planteas. Ayúdanos a poder traducir en acciones consecuentes las ideas y convicciones que hemos recibido del Evangelio, de manera que podamos ser auténticos agentes de transformación en la vida de nuestro pueblo. Ayúdanos también a poder afirmar los valores y principios de nuestra fe por encima de la tentación del reconocimiento y del aplauso. En Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.